La enseñanza de las formas de energía. Un camino a la verdad. Fase 1. Tema 10.3. Conexión espíritu-materia en el nacimiento. Parte 2 de 3. Continuemos con la conexión espíritu-materia en el nacimiento. ¿Qué es la conexión espiritual? Creemos que hasta aquí, en el proceso del nacimiento, hemos tratado de explicar el origen de esa célula y de ese feto, pero falta aún llegar a cuándo el espíritu se conecta con el cuerpo. Tú podrías entenderlo incorrectamente, como que entra en esa materia, que le está, digámoslo así, asignada, pero diríamos que hay dos fases anteriores. No entra, se conectan, eso es lo anterior, se enlazan, si quieres lo amolda. Y se identifica, eso es conexión. Ese es el principio que gobierna todas las comunicaciones. En el nacimiento, ¿cómo se da la integración espíritu-materia? No puede la energía entrar en la materia violentamente, porque la destruiría. No hay materia apropiada para una energía. La energía ha de preparar su materia. Eso es un principio universal de la evolución, de la luminosidad. Se debe amoldar al cuerpo. Entonces, se establece una conexión. Lo primero es la conexión. Esa conexión significa, si quieres, darle identidad al cuerpo, es decir, darle vida espiritual al espíritu encarnado. Puedes acudir al link uncaminoalaverdad.com y descargar el texto La enseñanza de las formas de energía, un camino a la verdad, en forma absolutamente gratuita. Hay que darle una identidad, pero ¿cuál espíritu es el encargado de dar identidad? No está en el libre albedrío, ni de la madre ni del espíritu que ha de venir. Eso está en los designios del Creador Supremo. Simplemente no está en tu nivel. Otros espíritus contribuyen con esa tarea a generar el ambiente y ayudan para bien del camino, si quieres, al espíritu que ha de venir. En lo fundamental, en el proceso del nacimiento, el espíritu estaría conectándose. Entonces, en esa conexión, podríamos decir que estamos en la siguiente circunstancia. El feto en proceso y la madre participando en eso y poniendo, como es natural, usualmente sus sentimientos en el sentido de que todo sea hermoso, acogedor, tratando de generar un ambiente o entorno apropiado al feto, aún más allá de cualquier circunstancia material de inestabilidad. Pero internamente, esa madre está contribuyendo positivamente. Porque independiente de cómo se haya concebido el feto, la madre internamente germina sentimientos, deseos nobles de abrigo, de protección, de paz. Ese sería un elemento. y es en realidad el más importante. El segundo elemento que orgánicamente interviene, porque ese es un proceso orgánico. La materia va evolucionando y adquiriendo forma. El tercer elemento, la madre naturaleza va regentando el proceso, Y un poco más externo, el entorno espiritual, que inicialmente va mirando el proceso y va estableciendo la conexión por intermedio de otros espíritus, donde no está incluido el que ha de venir, porque esa es tarea de otro grupo espiritual, que va estableciendo los nexos necesarios de la conexión espiritual, que involucran casi lo siguiente. una conexión que lleva a una integración
y a una posterior identificación. ¿En qué sentido la integración y en qué sentido la identificación? Primero, la integración entre el mundo de materia y el mundo del espíritu, y luego la identificación de saber que es una tarea espiritual que cumple con los principios espirituales dados por el Ser Supremo. una vez que este grupo consigue integrar e identificar la materia, podría decirse que está lista, o algo así como la proyección del pensamiento del espíritu, que ha de venir para recibir su envoltura. exactamente ¿cuándo se da aquello? Cuando el espíritu ya viene a recibir su envoltura, su cuerpo. En el nacimiento, ¿cuándo el cuerpo recibe a su espíritu? Aquello se da en realidad cuando desde la madre naturaleza se tiene el mensaje de identidad. De que el cuerpo está listo para la conexión con el espíritu. Si lo quieres poner como en tiempo o como en período de gestación, aquello debería darse sin que sea regla fija, pero aproximadamente cuando el feto tiene alrededor de unos 5 o 6 meses. Allí es cuando el espíritu, y eso también aclarémoslo, no es que entre en la materia. Es que, establecida ya la conexión en integridad y en identidad, entonces el espíritu asignado, llamémoslo así, para entenderlo en el mundo de materia, dirías tú, aquel encargado de encarnar en el mundo material en ese cuerpo, el espíritu asignado, como ya está establecida la conexión, simplemente empieza a gobernar la conexión, a administrarla, a utilizarla y a controlarla. Así, el espíritu asignado ya está en capacidad de contribuir, de ayudar, de apoyar al proceso evolutivo, y eso es lo que le corresponde hacer. simplemente viene la nueva etapa, que ya es espiritual. Terminamos la idea. La etapa es simplemente amoldar la materia a la necesidad espiritual de la tarea futura. Eso es lo primero que tiene que hacer el espíritu. Entonces, el espíritu inicia el control de su cuerpo y tiene necesariamente que amoldarlo. ¿Esto qué quiere decir? El espíritu lo adapta, ¿De qué forma? lo perfecciona, como ya sabe espiritualmente su tarea en el mundo de materia. Entonces sí, estando los patrones del cuerpo definidos, simplemente los determina finalmente. Eso ya es parte de su libre albedrío. Por ejemplo, si sabe ya que ha de venir ciego, entonces él se encarga de adaptar otros elementos de la materia para que el mundo de materia, estando ya en él, allí le puedan ser útiles a la tarea. De cierta manera, no exactamente que sustituyan, porque no hay forma de sustituir a lo que falta, pero sí puede paliar los efectos. Y entonces tiende a desarrollar ciertas partes de ese organismo en proceso para que cuando evolucione materialmente le sea algo así como cooperativo en su tarea. Allí está la verdadera dimensión de por qué el Señor actúa así. Porque Él actúa no al propósito individual en sí mismo, pese a que está dando la tarea y la ayuda, pero Él actúa en función del propósito universal de todos los seres para que evolucionen con el ejemplo. Continúa en la parte 3. Te invitamos a verla y escucharla.